en esta mañana sobre lo que es el impuesto a las retribuciones complementarias. Y este impuesto lo que grava es la entrega de un bien, servicio o beneficio en especie, o sea, no monetario, a un empleado de la empresa o un accionista, dueño de una empresa, con los recursos de la empresa. O sea que este impuesto a las retribuciones complementarias lo que grava es cuando una empresa paga un bien o un servicio directamente a un empleado que está bajo dependencia de la empresa o a uno de sus socios o accionistas. Cuando hablamos en especie, estamos hablando de que el empleado no recibe el dinero. El empleado lo que recibe es el beneficio. ¿Qué sería un ejemplo de esto? Por ejemplo, que una empresa alquile una vivienda para un empleado y la empresa corra con todos los costos y los gastos asociados a ese alquiler de esa vivienda. Eso sería una retribución complementaria. El empleado no recibe no recibe dinero directamente, pero sí recibe un beneficio, que es el uso de esta vivienda. Puede ser también que una empresa, por ejemplo, pague el alquiler o pague el financiamiento de un vehículo para uno de sus empleados o para uno de sus socios, para uno de sus accionistas. El socio no recibe dinero, no recibe una transferencia, no recibe un cheque en metálico, sino que recibe un bien, recibe un servicio. Entonces, esto es una retribución complementaria y la Dirección de Impuestos Internos, para fines de controlar todo lo que son este tipo de pagos que se realizan en las empresas y no se abuse de los mismos, y para que estos sean deducibles para fines fiscales, entonces se crea lo que es entonces el impuesto a las retribuciones complementarias. Si una empresa, por ejemplo, le paga una maestría o le paga unos estudios, una licenciatura a uno de sus empleados en una área que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la actividad principal comercial de la empresa, entonces esto también se considera como lo que es una retribución complementaria. El empleado no recibe el beneficio en dinero, sino que lo recibe en que puede cursar esta maestría o esta licenciatura, la cual está siendo pagada directamente por la empresa. Y estas retribuciones complementarias, entonces, aparte de lo que dije, se consideran retribuciones complementarias también los pagos para fines de viviendas, vehículos, personal doméstico, descuentos especiales en venta de bienes, pago de gastos educativos, siempre y cuando esto no tenga que ver directamente con la actividad de la empresa, primas de seguros y cualquier otro beneficio en especie que pague una empresa para uno de sus ejecutivos, para uno de sus empleados, para uno de sus accionistas. ¿Quiénes pagan estas retribuciones complementarias? La paga tanto las empresas públicas, las empresas privadas y también las personas físicas, pero siempre y cuando que éstas tengan el carácter del empleador. Estas son las tres entidades, tres personalidades que están instituidas por la Administración Tributaria para fines del pago de lo que son las retribuciones complementarias o el impuesto a las retribuciones complementarias. ¿Y cuál es la tasa a pagar? ¿Cuál es la tasa aplicable? Es de un 27% sobre la de renta neta imponible para los periodos 2018, 2019 y 2020 también. En el 2020 se mantiene la misma tasa de un 27% sobre la base imponible para fines del cálculo de este impuesto. Como podemos ver, es un porcentaje bastante elevado, un 27%. Esta tasa es tan elevada para desincentivar muchas empresas que abusan de este tipo de pagos y quieren cargarle esos gastos a la empresa para fines de deducciones fiscales del impuesto sobre la renta al final de año. Entonces,
para poner un stop a este tipo de actitudes, a este tipo de actividades. Entonces se crea lo que es entonces el impuesto a las retribuciones complementarias, en donde para que ese tipo de gasto sea deducible por la empresa para fines fiscales, entonces la misma tiene que liquidar un 27% sobre la base imponible pagada, para fines entonces de poder deducir a final de año estos gastos de lo que será su declaración jurada. Ahora, ¿cuáles son las formas para determinar las bases para la aplicación de este impuesto? Vamos primero con lo que es el caso de las viviendas. Puede darse el caso de que la vivienda sea propiedad del empleador, o sea, propiedad de la empresa, o que la vivienda sea alquilada, ya sea a otra persona, o podría ser en algunos casos también que se le paguen los servicios de su casa al mismo empleado. Entonces, en el caso de cuando la vivienda es propiedad de la empresa, entonces la base para calcular este 27% será el valor de la depreciación mensual, los gastos de reparación y mantenimiento, los gastos de vigilancia, el servicio doméstico, energía eléctrica, agua y otros, o cualquier otro tipo de servicio, ¿verdad?, asociado a la estadía de ese empleado en esa vivienda que es propiedad de la empresa. La sumatoria de todos estos gastos sería la base para el cálculo del impuesto a las retribuciones complementarias en el caso de la propiedad, que la vivienda sea propiedad del empleador. Resalta aquí lo que es el monto de la depreciación mensual. El monto de la depreciación mensual también forma parte de la base para fines del cálculo de las retribuciones complementarias en viviendas que son propiedad de la empresa. En el caso de que la vivienda sea alquilada, entonces tenemos que sería parte de la base para el cálculo del impuesto a las retribuciones complementarias, lo que es el alquiler que se paga mensualmente por el uso de esa vivienda, también gastos de reparación, mantenimiento, vigilancia, servicio doméstico, energía eléctrica, agua, basura, telecomunicaciones, lo que sea, absolutamente todo lo que pague la empresa en base a esa propiedad que tiene alquilada y para uso del empleado. Y siempre, entonces, la base para fines del cálculo de la retribución complementaria, del impuesto a la retribución complementaria, será la suma de todos estos conceptos. Esto es en cuanto al uso o asignación de viviendas, tanto si son propiedad de la empresa como si son alquiladas. En el caso de los vehículos, entonces, el tema tiene otras modalidades. En el caso de que el vehículo sea propiedad de la empresa, entonces todos los gastos que son incurridos o imputados al uso del empleado por parte de ese vehículo, incluyendo también el gasto por la depreciación mensual, reparación, mantenimiento y cualquier otro. En el caso de que sea alquilado o financiado, entonces el gasto de alquiler o los intereses pagados por el financiamiento, más cualquier otro gasto que corra por parte de los recursos de la empresa. Y en caso de que el vehículo sea propiedad del empleado, entonces todos los gastos que se asocien al uso de ese vehículo directamente con la empresa y el uso por parte de este empleado en las actividades de la empresa. En cuanto a la asignación de los vehículos, entonces, para fines de la base, una vez sumado todos los gastos imputables al vehículo, entonces, en base a esa sumatoria, vamos a establecer un porcentaje y sobre ese porcentaje es que se calculará el 27% del impuesto a las retribuciones complementarias. Por ejemplo, si el vehículo, ¿verdad?, es propiedad de la compañía o es alquilado y el trabajo que realiza este empleado es de labor de oficina, entonces la base para el calcular el impuesto sobre las retribuciones complementarias será el 40% de todos los gastos incurridos durante el mes. Sobre este 40%, entonces se aplicará lo que es el 27% del impuesto a la retribución complementaria. Esto es en caso de que el vehículo sea propiedad de la empresa o alquilado y que el trabajo del empleado sea un trabajo de oficina, o sea que la labor, la actividad que realiza este empleado para la empresa es en una oficina, dentro de una oficina cumpliendo un horario.
40% será la base para el cálculo de las retribuciones complementarias. Pero en el caso de que el vehículo sea propiedad del empleado, entonces solamente un 20% de los gastos del mismo, entonces será la base para el impuesto a la retribución complementaria. Ahora, en el caso de los empleados cuya actividad no es de oficina, por ejemplo, un vendedor ambulante, un empleado que trabaje visitando clientes, movilizándose en un vehículo, ¿verdad? Entonces, en este caso, si el vehículo es propiedad de la empresa o alquilado, entonces la base para el cálculo de las retribuciones complementarias será un 20% del total de los gastos. Mientras que en el caso de que el vehículo sea propiedad del empleado, entonces será en base únicamente a un 10%, la base para fines del cálculo del impuesto a la retribución complementaria. Vamos a ver esto de manera práctica para que lo entendamos un poquito mejor. Aparte de los servicios de vivienda y también de vehículo, entonces tenemos lo que son otros servicios, que son cualquier servicio recibido en especie por parte del empleado, que no sea ni una vivienda ni que sea un vehículo tampoco. Entre estos tenemos lo que son los gastos alimenticios, gastos de educación, siempre y cuando estos no tengan que ver con programas de capacitación que sean directamente, vamos a decir, utilizables o directamente atribuibles a lo que es la actividad de la empresa, las primas de seguro también, o sea, las pólizas de seguro, gasto de salud o cualquier otro beneficio que se le otorgue al empleado. En este caso, entonces la sumatoria de todos estos gastos será la base para la aplicación del 27% del impuesto a las retribuciones complementarias. Para fines de nosotros declarar esta retribución complementaria, lo hacemos en el mismo formulario IR17, pero para eso vamos a utilizar los anexos IR9 que están dentro del archivo de Excel del formulario IR17 para fines entonces de determinar la base y luego transferir esa base a lo que es el formulario IR17. Vamos entonces ahora a hacer lo que sería un ejemplo práctico. Vamos a suponer, aquí tenemos el IR17, el cual estamos trabajando desde la semana pasada, y vamos a suponer que tenemos una empresa que ha pagado los siguientes gastos a empleados dentro de un mes X. El primer ejemplo que vamos a ver, vamos a poner esto un poquito más grande. El primer ejemplo que vamos a ver es en el caso de la asignación de un vehículo. Y esta asignación de este vehículo es propiedad de la empresa. La asignación de un vehículo a un empleado por el cual es propiedad de la empresa. Y aparte de esto, se nos dice que este empleado es un empleado de oficina, o sea, que realiza su actividad laboral dentro de la oficina de la empresa. ¿Cuáles fueron los gastos que tuvo la empresa asociado a este vehículo, propiedad de la empresa, de este empleado de oficina? En primer lugar, tenemos el combustible por un valor de 10,000 pesos. En tercer lugar, tenemos mantenimiento del vehículo por un monto de 3,000 pesos. Y en último lugar, entonces, tenemos lo que es la depreciación mensual. Si nosotros totalizamos estos gastos, entonces tenemos que durante el mes, el total en que incurrió la empresa durante el uso de este empleado, de este vehículo durante este mes, fue de 14,500 pesos. Ahora tenemos que recordar que hay una base en el caso de los vehículos que tenemos que tomar en cuenta para fines del impuesto. Y entonces tenemos aquí la misma tablita que teníamos en la presentación anterior, donde entonces tenemos que si el empleado es de oficina, ¿verdad? Y el vehículo es propiedad de la compañía o alquilado, entonces la base será de un 40% del total de los gastos. Mientras que si el vehículo es propiedad del empleado, entonces será de un 20% del total de los gastos.
En caso de que el empleado entonces no sea de oficina, o sea, que trabaja en la calle, será un 20% si es propiedad de la empresa o alquilado, y un 10% en caso de que sea propiedad del empleado. Le pregunto yo a ustedes, en el caso de este empleado, que es un empleado de oficina y el vehículo es propiedad de la empresa, ¿qué porcentaje es que tenemos que elegir para calcular la base del impuesto a la retribución complementaria? ¿Quién me dice? Un 40%. Un 40%. Un 40%. Porque este empleado es un empleado de oficina y aparte de eso, entonces, el vehículo es propiedad de la empresa. Entonces, la base será igual a esta cantidad por un 40%. El 40% de esta cantidad, el cual es igual a 5.800 pesos. Esa será la base para calcular el 27% del impuesto a las retribuciones complementarias. Aquí, entre los anexos del IR17, entonces tenemos los anexos IR9, donde tenemos el IR9 principal, tenemos el IR9A y tenemos el IR9B. Se supone que los datos del IR9A, que es para vehículos, entonces deberíamos detallarlo aquí en esta parte directamente para fines entonces de determinar cuál sería la base en cada caso. Pero si ustedes se fijan, este es el formulario actual que tiene impuestos internos. Dice que es la versión 2014, o sea que esto es de 6 años atrás, y estas celdas que están aquí no funcionan de manera correcta. Y cuando digo que no funcionan de manera correcta, es que no sirven para absolutamente nada. Por lo tanto, el cálculo tenemos que hacerlo de manera externa, como lo acabamos de ver. Tenemos el IR9, entonces también, que es para viviendas, pero estas celdas que se supone que es para colocar los datos, por ejemplo, de la depreciación, del valor de alquiler o de los gastos de mantenimientos o gastos extras en la vivienda, tampoco funciona para nada. Usted pone los valores, pero no totaliza, no hace absolutamente nada, entonces no sirve de nada utilizarlo. Para eso hacemos los cálculos de manera externa, como estamos haciendo aquí, y luego ponemos nuestros datos directamente aquí en el IR9. Vamos a suponer que esto sea para un periodo X, vamos a decir que esto es del mes de agosto, por ejemplo, y entonces, fíjense que aquí están las diferentes casillas para colocar la base, lo que son los vehículos, las viviendas, personal doméstico, descuentos especiales, asistencia educacional, prima de seguro, gasto de personales, planes de seguridad social, vacaciones, afiliaciones a entidades o cualquier otro bien recibido por el empleado en especie. Entonces, en el caso de lo que acabamos de calcular, ¿en cuál de estas casillas vamos a colocar la base que hemos calculado? ¿En cuál la vamos a colocar? El vehículo, en la número 1. En la casilla número 1, que es la casilla de vehículos. Y la base que calculamos fue 5.800. Por lo tanto, aquí vamos a colocar 5.800. Entonces, el segundo ejemplo que tenemos es de otro vehículo, pero en el caso de este vehículo es un empleado vendedor ambulante, o sea, un empleado que está en la calle haciendo ventas. Y este vehículo es propiedad del empleado. O sea, estamos hablando de un empleado ambulante y el vehículo es propiedad del empleado. A este empleado se le pagó durante este mes gastos de combustible que fueron 25.000 pesos y se le pagó mantenimiento también por valor de 10.000 pesos. Lo que quiere decir que el total que se le pagó por los gastos del uso del vehículo a este empleado fue de 35.000 pesos. Y nuevamente entonces vamos a nuestra tablita. En el caso de este empleado, ¿cuál de los porcentajes vamos a utilizar para fines del cálculo de la base del impuesto a las retribuciones complementarias? ¿Quién me dice? Un 10%. El 10%.
El 10% porque, en primer lugar, el trabajo que realiza este empleado no es de oficina y también porque es propiedad del empleado. Y esas dos esquinas se juntan aquí en el 10%. O sea que la base que vamos a utilizar para calcular el 27% del impuesto a las retribuciones complementarias es un 10% de este modo. Lo que equivale a 3.500 pesos. Y estos 3.500 pesos, entonces lo vamos a sumar en esta parte que ya teníamos aquí, donde van las bases para fines de los vehículos. Y ahí tenemos entonces un total de 9.300 pesos. Seguimos con los demás ejemplos. Tenemos el ejemplo número 3. Ejemplo número 3, que es de una vivienda asignada a un empleado, la cual es propiedad de la empresa. Vivienda asignada a un empleado, la cual es propiedad de la empresa. Y en el caso de las viviendas, entonces, dijimos en la parte de la presentación en PowerPoint que la base para calcular lo que era el impuesto a las retribuciones complementarias iba a ser igual a la sumatoria de todos los gastos que se incurrieron en el mes para fines de que este empleado pudiera utilizar la vivienda, y en el caso de que la vivienda fuera propiedad de la empresa, entonces tenemos que tomar en cuenta lo que es la depreciación mensual también. Por lo tanto, vamos a totalizar todos estos montos, lo que nos da un total de 13.000 pesos. Y este total también será nuestra base para fines de lo que es el cálculo del impuesto a las retribuciones complementarias. 13.000 pesos, vivienda asignada a empleado, propiedad de la empresa. Vamos a nuestro IR9, entonces, y esto los vamos a colocar entonces en la casilla número 2, que es la casilla para fines de viviendas. Aquí vamos a colocar los 13.000 pesos. Y vamos a ver ahora entonces lo que es nuestro último ejemplo. Nuestro ejemplo número 4, entonces, es el pago de una maestría en plomería espacial para una empresa, para un empleado de una empresa que es un restaurante. Esta empresa, la que estamos trabajando, es un restaurante, y a este empleado entonces se le está pagando una maestría en plomería espacial con asiento en Marte. Le pregunto yo, ¿esta maestría tiene algo que ver con la actividad de la empresa? No. No tiene que ver nada con lo que es la actividad de la empresa. Por lo tanto, esta maestría, este costo de esta mensualidad de esta maestría, entonces tiene que estar sujeta a lo que es el pago de una retribución complementaria. Ahora, si por ejemplo, vamos a suponer que la maestría fuera en arte culinario de cocina española, arte culinario de cocina española, una maestría en arte culinario de la cocina española. Esa maestría en arte culinario estaría sujeta a lo que es el pago de la retribución complementaria en esta empresa. Sí. Una compañera dijo que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Dicen algo los demás? Yo digo que no. La dama rosa dice que no. Yo digo que sí, porque la clase que va a tomar es de cocina y está trabajando en un restaurante. Exactamente. Pues entonces la respuesta es no. No. Entonces la respuesta es no. Porque si la maestría es en algo que tiene que ver con cocina y es un restaurante que él está trabajando, entonces no hay que pagar ningún tipo de retribución complementaria, porque esa maestría sí se aplica a lo que es la actividad de la empresa. Entonces, en ese caso, la respuesta es no.
Eso no constituye una retribución complementaria porque el empleado va a recibir eso, va a utilizar esos conocimientos en lo que es su labor en la empresa. O sea, la empresa se estará beneficiando directamente de que este empleado realice esta maestría porque va a poder incorporar estos conocimientos a favor de la empresa, que es un restaurante. Por lo tanto, eso no constituye una retribución complementaria. Constituye una retribución complementaria cuando la maestría, el curso, el doctorado, la licenciatura, el posgrado, lo que sea, no tenga nada que ver con lo que es la actividad de la empresa. Porque recuérdense que lo que grava este impuesto a las retribuciones complementarias son beneficios pagados a los empleados. Si la maestría no tiene que ver nada con lo que se hace en la empresa, entonces ya ese es un beneficio total del empleado. Ya la empresa no se beneficia absolutamente nada en eso porque ese campo de conocimiento no lo puede utilizar en la labor que desempeña. Por lo tanto, ese es un beneficio total del empleado y lo que la retribución complementaria grava es los beneficios recibidos por los empleados y por lo tanto, entonces, eso, en ese caso, sí sería entonces una retribución complementaria porque es un beneficio para el empleado. Esta maestría, en este caso, de plomería espacial, que no tiene que ver nada con donde trabaja esta persona, que es un restaurante, entonces sí sería una retribución complementaria. Vamos a nuestro formulario IR9 y entonces díganme en cuál de las casillas vamos a colocar estos 25,000 pesos de esta cuota de esta maestría en plomería espacial. ¿En cuál de las casillas lo vamos a colocar? ¿Quién me dice? En la número 4. En la número 5. Te traicionó la la número vista. 5. Sí, me traicionó la vista. Sí, la número 5, educación. que es asistencia educacional, correcto. Número 5, que es asistencia educacional. Entonces aquí vamos a colocar los 25,000 pesos. Y ya entonces tenemos los datos de nuestros 4 ejemplos. Los 2 vehículos, la vivienda propiedad de la empresa y también la asistencia educacional. Entonces, la base total para calcular el impuesto a las retribuciones complementarias en esta empresa será 47,300 pesos. Esta será la base para el cálculo de la retribución complementaria, 47,300 pesos. Entonces, nos dice el mismo IR9 que coloquemos este total en la casilla 22 del IR17, que coloquemos este total en la casilla 22 del IR17. Y si nos vamos al IR17 y nos vamos a la casilla 22, entonces tenemos que en la casilla 22 del IR17 están lo que serían las retribuciones complementarias. Y fíjense que aquí nos dice que al monto que coloquemos aquí le va a calcular entonces el 27%, que es el impuesto a las retribuciones complementarias. Por lo tanto, transferimos nuestro monto del IR9, que es 47,300, lo colocamos aquí, 47,300, y entonces automáticamente sobre este monto la hoja de Excel nos calculará el 27%, que equivale a 2,771 pesos. O sea que esta será la cantidad que tendrá que pagar esta empresa a la Dirección General de Impuestos Internos al momento de declarar el formulario IR17 del mes de agosto como lo que es entonces el impuesto a la retribución complementaria. Ya con el pago de este impuesto, entonces la empresa puede transparentar estos gastos y puede tenerlo en su estado de resultado para deducirlo entonces a final de año de lo que es el impuesto sobre la renta de la empresa. Recuerden, jóvenes, el impuesto a las retribuciones complementarias lo que grava es beneficios, un beneficio recibido, ¿verdad?, por una persona para fines de lo que es su vida personal, cosas que no tienen que ver directamente, por lo regular, con las empresas. Si un empleado, por ejemplo, tiene un vehículo asignado por la empresa y ese empleado se puede llevar ese vehículo para su casa, entonces
podemos decir que una gran parte del tiempo ese empleado está utilizando lo que será entonces ese vehículo para su propio uso, para su beneficio personal. Entonces, por eso es que se establece un porcentaje de uso para que se pague retribución complementaria por lo que se entiende, ¿verdad?, que será el uso o beneficio que recibe un empleado. Si el empleado es un empleado cuyo trabajo habitual es de oficina, ¿verdad? Entonces, y usa un vehículo que es de la empresa, entonces se supone entonces que la mayoría del tiempo el empleado lo que usa el vehículo es para su beneficio personal, mientras que si por ejemplo el empleado es un empleado en la calle, es un empleado ambulante, entonces se entiende que la mayoría del tiempo él usa ese vehículo para lo que son las actividades de la empresa. Por eso el porcentaje para la base del cálculo del impuesto sería menor en este caso. Tenemos que discriminar cada uno de los conceptos de pago. En el caso de la vivienda, propiedad de la empresa, tenemos que entonces que la base será la sumatoria de todos los gastos en la vivienda, incluyendo la depreciación mensual. Si la vivienda es alquilada, entonces el gasto de alquiler más los gastos que pague la empresa para fines de que el empleado pueda usar esa vivienda. En ese caso no tomamos en cuenta depreciación porque la vivienda no es propiedad de la empresa. En el caso de los vehículos, si es propiedad de la compañía o alquilado, o si es propiedad del empleado, entonces tenemos que tener en cuenta estos porcentajes de acuerdo a si el trabajo del empleado es de oficina o el trabajo del empleado no es de oficina. En cuanto a todos los demás gastos, entonces, que no sean ni alquiler, que no sean ni vivienda, ni sean de alquiler, entonces la base del impuesto será la sumatoria de todos los gastos incurridos en beneficio al empleado. Recordando que en los gastos educativos siempre será retribución complementaria cuando la maestría, curso o estudio que realice el empleado no tenga que ver con la actividad de la empresa. La empresa no se beneficia del mismo. En ese caso, será un beneficio únicamente para el empleado y por eso se considera como retribución complementaria. En el caso de que la maestría sí sea utilizable, el curso sí sea utilizable en la actividad de la empresa, entonces no se considera como retribución complementaria y por lo tanto no hay que tomarlo en cuenta para fines del pago de este impuesto. Recuérdense que en la anexo IR9 del formulario IR17 es donde vamos a ir colocando cada uno de estos datos de acuerdo a la casilla que corresponda para al final entonces determinar lo que es el total de retribuciones. Y este total de retribuciones, según nos dice aquí, entonces lo colocamos en la casilla 22 del IR17, donde van las retribuciones complementarias para que en fines que a esta base entonces se le calcule el 27% que será el impuesto que tendrá que liquidar la empresa junto con las demás otras retenciones que haya realizado al momento de la declaración de su formulario IR17. Dudas, preguntas, aclaraciones, inquietudes, comentarios, este es el momento. Yo tengo una pregunta, licenciado. A la orden, dama. O sea, una aclaración. Me gustaría que usted dé un ejemplo de la casa que no sea propiedad de la empresa. Okay. O sea, la que usted diga propiedad de la empresa, me gustaría ver un ejemplo que no sea propiedad para saber lo de la depreciación. Sí, en el caso, vamos a poner esta misma empresa. Okay. No, este es un vehículo, esta propiedad, ¿verdad? Una vivienda asignada al empleado, pero que sea alquilada, vamos a poner. Vamos a suponer que se pagó de alquiler, vamos a agregar el alquiler aquí. Vamos a poner que el alquiler son 15,000 pesos. Vamos a poner que la electricidad fueron 5,000, que el servicio de agua fueron 300, que se le pagaron 2,000 de teléfono. La única diferencia entonces es que como la vivienda es alquilada, entonces no tendríamos que poner depreciación aquí. No tendríamos depreciación porque la vivienda es alquilada y nosotros no depreciamos un bien que no sea propiedad de la empresa.
Por lo tanto, como esta vivienda es alquilada, se mantiene todo lo que es el alquiler, se mantiene lo que es la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y cualquier otro servicio asociado a la vivienda, pero no tomamos en cuenta lo que sería la depreciación. En ese caso, nuestra base sería 22.300 pesos y esos 22.300 pesos, entonces en el IR9, en la casilla de viviendas, entonces colocamos también esos 22.300 pesos. Para fines de que cuando esto se totalice, lo pasamos a la casilla 22 del IR17, ahí se calcula el 27% y listo. Ahí tenemos lo que sería nuestra retribución complementaria. Perfecto. Otra pregunta, licenciado. ¿De dónde salen los 7.000 pesos de depreciación que usted le hizo al otro ejercicio? Eso fue un ejemplo, fue un monto que puse para ejemplo solamente. Ok. Entonces, para que puedan tener la referencia. Ah, ok. ¿Eso va a venir incluido en el ejercicio que usted nos va a dejar o nosotros tenemos que sacarlo aparte? No, yo se lo voy a colocar en caso de que sea uno de los factores a tomar en cuenta. Perfecto, muchísimas gracias. A su orden. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, aclaración, inquietud, comentario, avance? Sí, Jairo. Dígame, Jairo. En caso de que la compañía contrate un servicio de transporte para su empleado, en el caso de mi empresa, que paga un servicio externo a una compañía de transporte, ese gasto en ese transporte figuraría para el IR17 o sería en otro asiento. No, si es para que lo recojan en su casa y lo lleven al trabajo, vamos a decir, y me imagino que del trabajo entonces lo llevan a su casa, ese es el procedimiento. Sí. Sí, entonces en ese caso no sería una retribución complementaria porque el transporte es para llevarlo a trabajar, no es para llevarlo, no es para ningún tipo de beneficio, es para llevarlo a trabajar y por entonces en ese caso no sería una retribución complementaria. Simplemente la empresa que presta el servicio de transporte le da su factura con comprobante fiscal a la empresa y ya la empresa entonces reporta su respectivo gasto con ese comprobante. Está bien, cuando usted hace la explicación acerca del vehículo, ya sea propiedad de la empresa o alquilado, es cuando ese vehículo se utiliza para trabajo de la empresa. ¿Se utiliza para trabajo de la empresa o está en uso personal de un empleado de la empresa? Por ejemplo, si un accionista, por ponértelo de alguna manera, un dueño de empresa, la empresa le alquila un vehículo. O sea, cuando digo que se lo alquila es que va a Manolito Rentacar y le alquila un vehículo para que para que ese accionista lo use de manera indefinida, ¿verdad? Y ese accionista no pisa la empresa nunca, jamás ni nunca, dentro del mes, ni dentro de 6 meses, ni dentro del año completo, no va. O sea, él se está beneficiando, vamos a decir, completamente para desincentivar ese uso, ¿verdad?, de esos recursos de la empresa. Entonces, lo que Impuesto Interno dice, como tú me tienes este vehículo asignado a esta persona que trabaja para ti, ¿verdad?, pero no está realizando ningún tipo de labor, ¿verdad? Entonces, págame lo que sería el impuesto a la retribución complementaria por ese uso. Ahora, si es un empleado, por ejemplo, que hace labor de oficina, pero vamos a prestarle este vehículo propiedad de la empresa a fulano, ¿verdad? Para que se mueva, que está cogiendo mucha lucha, tiene 5 muchachos en su casa y vive lejísimo, vamos a prestarle este vehículo. Bueno, la empresa se beneficia en una parte y el empleado se beneficia en una parte. La empresa se beneficia en que con ese vehículo entonces el empleado llega a su trabajo. No se beneficia en que luego de que el empleado sale de la empresa, entonces el empleado hace lo que quiera en ese vehículo. Entonces, por la parte que usa el empleado ese vehículo, entonces es que se establece ese porcentaje para fin entonces de calcular lo que es la retribución complementaria. Si fuera, por ejemplo, un vendedor que está vendiendo en la calle, de colmado en colmado, de empresa a empresa, o un contratista que tiene que moverse en la calle, a pegar un cable de esto, a instalar una cosa de esto, entonces, aunque la empresa le está asignando un vehículo que él se lleva para su casa, pero el mayor movimiento que él le da a ese vehículo es trabajando, porque él trabaja en la calle.
Entonces, por eso se asigna un menor porcentaje de beneficio a lo que es la retribución complementaria, porque en ese caso, quien más se beneficia del uso de que ese empleado use ese vehículo es la empresa. Él se beneficia poco, porque por más que sea, después de que sale el trabajo, no es posible que él visite los 500 lugares que visita al día trabajando para la empresa. Por eso entonces en ese caso el porcentaje de retribución es menor, porque el beneficio de un empleado que trabaja así en la calle entonces sería menor. Por eso son, vamos a decir, los diferentes tipos de retribuciones complementarias en cuanto a lo que son los vehículos. ¿Me copian la idea? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, aclaración, inquietud? Dudas, preguntas, aclaraciones, inquietudes, comentarios. ¿Alguien? Mi comentario es que yo tengo mi bulto preparado, profesor. Yo sí voy a ver la Virgen, no sé para dónde, pero sí. Ah, bueno. Tráigase una parte dulce de allá para compartirla con nosotros. Así que nada, jóvenes, pues entonces no hay ninguna duda final. Seguimos en contacto. Así que pasen feliz resto del día. Bye, bye.